Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, compartimos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en el nombre de Jesús, envía en nuestro corazón la presencia del Rúa Santo, que sople, Señor, el aliento de vida, que nos convierta en nueva persona, nos convierta, Señor, en testigo de tu Hijo amado Jesucristo. Así como Juan el Bautista testificó, Señor, en el desierto, hablando quién eres el que bautiza verdaderamente con fuego, con unción, con poder. Aunque somos indignos, Señor, ni siquiera de desatar la sandalia, bendito sea Dios. Tu misericordia es mucho más grande, Padre, que nuestra miseria. Por eso pueden predicar las prostitutas arrepentidas de sus pecados. Por eso Jesús escoge como discípulos misioneros a Saulo y a tantos otros que cambiaron de camino para volverse a la presencia de su Padre. Hoy también, por el poder de la palabra, muchos corazones vuelvan, enderecen su camino, que compartimos en San Juan, en su capítulo 1, verso 19 al 28, para la mayor gloria y honra de Dios. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? Elías contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres del Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada poderosa bendición a su palabra, amados hermanos, que compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Juan Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Juan Bautista habla de Jesús. Aunque la gente, los enviados, buscaban que Él pueda exaltar su figura, ¿qué oportunidad tenía Juan para que pueda exaltarse a sí mismo? La gente que vinieron a preguntarle quién era Él, Él declaró diciendo: yo no soy el Mesías. Pues en el pueblo judío pensaban que Él era ya el Mesías esperado. Pues muchos profetas, el principal que anunciaba tanto la venida del Mesías era Isaías. Pero así también muchos de los otros profetas hablaron que vendría un Mesías, un Salvador, un libertador del pueblo. Bendito sea Dios. Tantos años estaban esperando el pueblo judío. La predicación de Juan Bautista en el desierto llamó la atención a todos los maestros fariseos, a los hombres del templo que presentaban ofrenda, que hacían sacrificios, que celebraban rituales, cultos.
fueron para preguntar a Juan si él era el Mesías. Y él dice que no lo es. Entonces les propusieron si él era el profeta Elías. Pues eso le decía cuando Elías fue llevado en carro de fuego. Sin morir volvería así como se fue. Y ciertamente Malaquías anunció que el profeta Elías volvería, bendito sea Dios, y Juan el Bautista es el profeta Elías. Es la figura, pues tenía sus cualidades, tenía sus virtudes. Así como Elías predicaba, Juan Bautista también predica al pueblo para que se arrepientan, bendito sea Dios de la gloria. Pero él dice que no lo es. Entonces eres el profeta. No. La oportunidad que tenía Juan para exaltarse, pues la gente decía: eres el Mesías, eres Elías, eres el profeta, bendito sea Dios. Si fuera orgulloso diría: yo soy Elías. Pero lo que busca exaltar es la figura del que viene detrás de él. Lo que busca exaltar Juan Bautista no es su propia imagen, sino la imagen de Jesucristo el Cordero. Bendito sea el Dios de la gloria. Por eso dice: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Ese soy yo, el que predica arrepentimiento, el que predica conversión. Yo soy solamente la voz. La palabra viene detrás de mí, el verbo viene detrás. Yo soy la voz que está retumbando. Yo soy la voz para que ustedes puedan escuchar a la palabra, quien es Jesucristo. Él es el verbo, bendito sea Dios. Dice San Juan 1:1 que al principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y ese es Jesucristo. Pero Juan dice que Él es la voz. La voz es el sonido de la palabra. La palabra están diciendo para que enderecen el camino. Dios está diciendo para que se enderecen el camino, pues había muchas personas en el pueblo judío que llevaban caminos torcidos. Muchos políticos llevaban caminos torcidos. Los hombres de la iglesia del templo también llevaban camino torcido, bendito sea Dios. Mucho corrompimiento, corrupción. Había muchas mujeres que se prostituían, que vendían su cuerpo, bendito sea Dios. Muchas cantinas, burdeles, mucha práctica que no era al agrado de Dios. Entonces Juan Bautista comienza a predicar diciendo para que la gente que están por el mal camino enderezaran el camino. El camino que está llevando a la perdición. El camino que está llevando a la destrucción. El camino que está llevando a la separación, al divorcio. Si tú estás caminando, amados hermanos, en el camino de la impureza, del adulterio, capaz tu matrimonio se rompa, se destruya. Si tu joven está caminando por el camino de la droga, tu vida terminará en la calle, tu vida terminará como mendigo. Necesitas enderezar tu camino. Si estás llevando una vida de delincuencia, capaz tu vida termina, bendito sea Dios, en el cementerio, en la cárcel. Necesitas enderezar tu camino. Enderecen su camino. Si estás llevando doble vida en la iglesia, pronto el Señor te quitará la máscara. Pronto el Señor puede mostrar tu doblez, bendito sea Dios de la gloria. Si está llevando vida oculta, nada permanece oculto, dice el Señor. Juan Bautista, la voz está predicando que hay tiempo todavía de arrepentirse, que hay tiempo todavía de cambiar de vida, de enderezar el camino, bendito sea Dios. Dios no quiere la perdición de los pecadores, Dios quiere arrepentimiento. Lo que el Señor busca es que las personas, los que están llevando caminos desviados, que se desviaron del camino, que su camino es
un camino torcido. Tú que te desviaste del camino, bendito sea Dios de la gloria. Este camino es el camino del reino, un camino angosto. Mateo 7:13, entren por la puerta angosta. Este camino es difícil, amados hermanos. Por este camino muchas veces lloramos, nos tropezamos, nos caemos. Es el camino del Calvario, es el camino de la cruz. No podemos ir por otro camino. El único camino nos mostró Jesucristo. Por donde Él pasó tenemos que pasar. Por eso los verdaderos cristianos muchas veces tienen que pasar momentos difíciles, como tantos profetas, bendito sea Dios de la gloria. Lo que hoy la iglesia lleva al altar, llamándolo santo, digno de ser venerado, fueron personas que tuvieron que sufrir, fueron personas que tuvieron que llorar, experimentar el desprecio, el rechazo. Muchas cosas tuvieron que pasar, bendito sea Dios. La vida del cristiano es ser como Cristo. Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Juan Bautista por eso vivía una vida austera, bendito sea Dios, una vida despojada. Se alimentaba de langosta, de miel silvestre, se vestía con pieles de camellos. Una vida dura y difícil. Una vida que no dependía del mundo, sino que dependía totalmente del desierto. Bendito sea Dios de la gloria. Y en ese desierto está predicando. Esta es la imagen del pueblo de Dios que camina en este desierto como Juan Bautista, predicando, siendo la voz de la palabra. No importa en qué desierto te encuentras, eres la voz de Jesucristo. No importa, queridos hermanos, en qué ciudad te encuentras, en qué lugar te encuentras, tú puedes ser el testigo de Jesucristo, bendito sea Dios. Los enviados entonces le hicieron otra pregunta: ¿y por qué entonces bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan contestó: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Bendito sea Dios. Yo le bautizo con agua, es decir, bautismo de arrepentimiento. Pero viene detrás de mí que no es el que va a bautizar con agua solamente, sino que con fuego, con el Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo, bautizarse en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Lo que Juan está haciendo, el bautismo, es sumergir en el río, en el agua, para que el hombre al salir del agua se dé cuenta de que es pecador, de que es prostituta, de que es ladrón, de que es mentiroso, de que es chismoso, de que es lengua larga. El hombre bautizado por Juan, sumergido en el río, bendito sea Dios, es para mostrarle que al entrar en ese río, al sumergirse, el que sale de ese agua es una persona que está practicando el pecado. Todo el que se sumerge en el agua que Juan lo había hecho son personas que se dieron cuenta, soldados que vivían la corrupción, personas que se prostituían, de mala fama, cobradores de impuestos. Todos ellos practicaban muchas corrupciones, robaban al pueblo injustamente. Por eso Juan le predicará que puedan vivir justamente. Bendito sea Dios de la gloria. Eso es lo que está bautizando Juan, para que el pecador se dé cuenta que es pecador, que necesita arrepentirse, que necesita enderezar su camino. No te basta decir, hermano católico, que tú no le matas a nadie, que tú no le robas, que tú no violas. No basta decir que tú no haces nada malo. Ciertamente Dios te juzgará por no hacer nada, ni malo ni bueno.
Es bueno no hacer nada malo, pero hay que hacer lo bueno. Bendito sea Dios de la gloria. No significa nada, amado, ser una persona que no roba, que no mata, que no viola, pero no hace nada por el reino de los cielos, no trabaja para Jesucristo. Bendito sea Dios de la gloria. Tú no eres obrero, tienes que ser obreros. El que suda en el reino de la gloria, predicando, anunciando, siendo la voz de la palabra. Y cualquiera puede ser la voz de la palabra. Muchos que antes eran la voz del mundo, como María Magdalena, se prostituía. La voz de la prostitución, de la seducción. La voz de Jezabel de Pombagira. Saulo de Tarso. La voz de la muerte. La voz de la persecución, de la ira, del odio, de rabia. Se han convertido en personas la voz de la palabra. María Magdalena, la primera apóstol que anunció la resurrección de Jesucristo. Bendito sea Dios. Muchas personas que antes poseídas, leprosos, se convirtieron en la voz de Jesucristo. Anunciaron la buena noticia. Testificaron de Jesucristo. Tú y yo también, amados hermanos. ¿Cuántas personas que eran drogaditos hoy son la voz de la palabra? Hoy son la voz de Jesús. ¿Cuántas personas que llevaron vida desordenada se arrepintieron, enderezaron su camino, escucharon la voz, la predicación de Juan Bautista? Cambiaron su vida en algún retiro y hoy son siervos de Cristo, predicador. Entregaron su vida, su alma, su corazón al verdadero dueño, Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Hoy tú puedes enderezar tu camino, aunque esté llevando camino torcido, aunque está caminando opuesto al Señor. Tú puedes regresar, tú puedes volver como el hijo pródigo, aquel que llevaba un camino torcido, un camino desordenado, una vida prostituida. Se quedó en el chiquero, pero se levantó arrepentido, reconociendo su pecado. Volvió a la casa de su padre diciendo: volveré, pediré perdón, me reconoceré ante el Dios y ante el Padre que he pecado. Bendito sea Dios. Lo que el Señor busca es que te arrepientas, que cambie de vida, que tenga un encuentro personal con Dios, con Jesús resucitado. Para ello, amado, te invitamos para el gran retiro de la comunidad Divino Padre Eterno. El primer retiro de este año 2025. A todos los que quieran participar, 31 de enero, 1 y 2 de febrero, en la Casa de Retiro Espíritu Santo, kilómetro 16 Mondaí, donde vamos a contemplar el poder y la gloria de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones.